Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Ixón de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada capítulo me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, por aquí es especial que lo tengamos, pero es uno de los miembros fundadores también de Ixón de Lugo y es Óscar Carrego. Bienvenido, Óscar. Hola. Óscar es profesor en el máster de Economía Austríaca de la Rey Juan Carlos, cuyo director es Huerta de Soto, y una de las asignaturas que da Óscar es Ecología y Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos con nosotros a un especialista en estos temas, que además venimos hablando por como cosas como el Great Reset o incluso el capítulo anterior con el G7, ¿no?, de cómo estos temas sobre el medio ambiente y demás se están utilizando mucho en el campo de la política para determinados fines. Y bueno, pues venimos a profundizar un poco en este tema hoy con Óscar también y a irnos un poco más atrás también, a ver cómo muchas de estas cosas no son nuevas y cómo se lleva intentando pues utilizarlas para eso, para la propia agenda política y con otros fines que no son simplemente los que se dicen y que hay detrás un poco de todo esto. Así que nada, si quieres, Óscar, yo te dejo para que nos hagas una introducción ya sobre estas cuestiones. Sí, pues de eso, pues ya vosotros ya hablasteis varias veces así del globalismo político, ¿no? Y de esa cierta tendencia a lo que parece, a lo del intento de creación de un Estado mundial o de coordinación entre grandes bloques políticos, que lo que buscan más es un aumento del control, especialmente del mercado y de una forma de planificación central. Y en el Great Reset es uno de esos ejemplos, ¿no? Y uno de los elementos que dicen es también relacionado con lo del cambio climático, que de alguna extraña manera lo relacionan con lo del COVID. Y en realidad esa tendencia o esa tradición se puede decir que es bastante, que ya tiene unas cuantas décadas, no es algo tampoco especialmente nuevo. Porque algo muy similar ya se dio, por ejemplo, en los años 70 con una asociación privada que se llamaba el Club de Roma y que fue fundada, de hecho, por un industrialista italiano llamado Aurelio Peccei, y se llamaba así el Club de Roma porque se reunía en un palacio en las afueras de Roma, y desde ahí le pusieron el nombre. Y quien se reunía era jefes de Estado y burócratas de alto nivel y políticos, así, funcionarios de alto nivel y diplomáticos, pero también luego miembros del sector privado como industrialistas, como el propio Aurelio Peccei, líderes del mundo de los negocios, ¿no? Y científicos y economistas. Entonces, básicamente era como Spectra, era como una organización criminal de estas contra las que se enfrenta James Bond. Lo que pasa es que al revés, pues James Bond siempre se enfrenta es el Estado el que lucha contra alguien, contra un empresario privado. Aquí es básicamente una forma de esto del elitismo político, del globalismo y de las reuniones que hace para tratar fundamentalmente lo que Aurelio Peccei llamaba la problemática de la humanidad, que no está muy claro qué es eso, la problemática de la humanidad, pero era la idea de ver cuáles eran los desafíos globales a los que se enfrentaba la humanidad e intentar ofrecer soluciones, porque según Peccei un futuro tenía muchas dificultades o desafíos. Y la intención de este Club de Roma era la de elaborar estudios o informes para hacer frente a determinar cuáles eran esos problemas e intentar hacer frente a ellos. Y el medio principal siempre era el intento de lograr una forma de cooperación política a nivel global, que se puede interpretar como una forma de intento de creación o de dirección hacia un Estado mundial. Por ejemplo, en el primer informe que se publicó en el Club de Roma, que se titulaba The Predicament of Mankind, lo que se decía, uno de los objetivos que se pretendía, era el de intentar persuadir a los gobiernos para que crearan un foro mundial en el que se desarrollaran y coordinaran acciones globales y una forma de planificación integrada para hacer frente a todos esos problemas. Y uno de los problemas que veían o que se veían en el Club de Roma quedó expresado en el informe más famoso que se publicó ahí, que fue uno que se llama The Limits to Growth,
los límites del crecimiento, en el que se decía que si el mundo seguía en la misma dirección, ¿no?, especialmente abandonado al mercado libre y a la idea del crecimiento económico continuo, que entonces que se dirigía hacia un caos seguro y hacia un apocalipsis. Y a eso se refería con los límites del crecimiento, como el título es. La idea era la de que la Tierra, de manera global, tenía unos límites fijos y establecidos para la posibilidad de crecimiento económico y que los distintos países, por el ansia del crecimiento económico, estaban sobrepasando esos límites. A ese concepto le llaman overshoot, y eso iba a provocar un descenso de la capacidad productiva de comida o un descenso de la capacidad de producción económica, un empeoramiento de los terrenos de cultivo, el aumento general de la contaminación, mortalidad así y un entorno apocalíptico. Esto lo realizaban ya con un modelo de predicción, un modelo matemático, así informático, desarrollado en el MIT, que se llamaba Wall3, y lo que hacían era buscar distintas alteraciones en las variables importantes, variables como lo del crecimiento de la población o la producción de comida o el nivel de industrialización o el grado de contaminación. Entonces alteraban las tendencias de crecimiento en esas variables y tenían tres escenarios predictivos. En uno de esos había una estabilización de todas esas variables, entonces no pasaba nada, y en los otros dos había un apocalipsis, ¿no? Iba a llegar así un colapso a nivel mundial. Y la idea en general que decían era la de este tipo de predicciones, la de que si se mantenía esta obsesión por el crecimiento económico, que se iba a producir ese colapso, se iba a producir el agotamiento de los recursos no renovables, se iba a producir el empeoramiento inevitable de recursos renovables, como por ejemplo el de las tierras de cultivo, el aumento de la contaminación de manera general, y eso iba a tener efectos económicos así importantes de reducción de la capacidad de producción económica. Y los síntomas que decían que se iban a ver antes de la crisis eran el de un aumento sustancial de los precios de los alimentos, que iba a haber un gran número de muertes por inanición o por desnutrición, ¿no? Porque iba a haber también un número muy grande de personas que iban a tener un número de calorías muy bajas, no suficientes para mantener un nivel de vida sano, y que cada vez más recursos se iban a tener que dedicar a la producción de comida. Después de haber pasado estos límites, este overshoot, durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces iba a producir eso, iba a haber una serie de costes crecientes y cada vez tener que utilizar más recursos para la producción de comida y menos recursos para la producción de otros elementos de la economía. También decían de lo del agotamiento de los recursos minerales o de petróleo o de otras cosas por el estilo. Y frente a eso, frente a ese elemento, lo que proponían era una serie de medidas de planificación central a través de estos intentos de coordinación política de manera internacional. Y parte de esas formas para controlarlo eran también en la del control de la población, en así como se dice, en un estilo neo-malthusiano. No malthusiano, porque en realidad los neo-malthusianos dicen cosas distintas a lo que decía Malthus y algunos ni siquiera acaban de entender lo que decía Malthus, pero de una forma neo-malthusiana, de control de la población, y control de la población que fuera o bien a través de incentivos o bien a través de medidas coactivas, a la regulación del crecimiento industrial de los países y a la regulación de los mercados. El objetivo último eran políticas de crecimiento cero tanto poblacional como económico, y políticas de redistribución mundial de la riqueza, que había que imponer a la fuerza, ¿no?, para hacer que los países pobres estuvieran dispuestos a aceptar este tipo de políticas de crecimiento cero. Y el libro este tuvo un éxito enorme, se vendieron un montón de copias y se tradujo a más de 30 idiomas.
Y entonces tuvo un impacto así enorme que todavía dura sobre estos elementos así medioambientales, ¿no? Y sobre lo del sentimiento en contra del crecimiento económico y de lo de la necesidad de la planificación central y además de planificación central a un nivel global coordinado, así en la idea de un Estado mundial. Eh, Tenían una visión profundamente negativa del libre mercado y de la imposibilidad en el libre mercado de poder solucionar esto, ¿no? De hecho, tengo aquí una cita anotada en la que dicen en ese libro, The Limits to Growth, que la tecnología y los mercados son simplemente herramientas que sirven a los objetivos de la sociedad como un todo. Si los objetivos implícitos de la sociedad son explotar la naturaleza, enriquecer a las élites e ignorar el largo plazo, entonces la sociedad desarrollará tecnologías que destruyan el medio ambiente, aumenten la brecha entre pobres y ricos y optimicen los beneficios a corto plazo. Lo que resulta irónico, primero, por la manera de concebir la idea esta que dicen la tecnología y los mercados son herramientas que sirven a los objetivos de la sociedad como un todo. Es un concepto colectivista, profundamente separado del concepto que existe en la economía austríaca, lo que decía Mises, de que la acción humana consiste precisamente en el establecimiento de objetivos y utilizar medios para alcanzar esos objetivos, esos fines. Y la tecnología que se vaya a desarrollar en un sistema de libre mercado está a través de la función empresarial orientada a la satisfacción de las necesidades individuales o de los objetivos determinados por las distintas personas, que es lo que permite que haya, por ejemplo, posibilidades de obtener beneficios sirviendo así a las masas, pero también posibilidades de obtener beneficios sirviendo a nichos más especializados o a grupos más pequeños de personas. Sin embargo, estos autores o los que escribieron este libro y el Club de Roma en general tienen una idea colectiva, ¿no? De esto, de que son herramientas para servir a la sociedad en su conjunto. Y entonces el problema que ven es que no está dirigido por las personas adecuadas, que son ellos los que digan ellos que tengan que ser. Y resulta irónico también que digan que es una forma de enriquecer a las élites, porque la gente que suele hacer es o promover estos planes son esta gente que llevan trajes de Armani de 6.000 euros y que van a comer langostas a los resorts y a los sitios de tal, no, no son los obreros, no son la gente son lo que se llama las élites, ¿no? Y estos procesos que hablan de lo de la distribución de riqueza, pues ya se sabe también la capacidad que tienen para crear riqueza y para crear igualdad, como en la Unión Soviética. Aparte de eso, primero, desde un punto de vista empírico, todas las predicciones que hicieron no se cumplieron. Obviamente, tienen una serie en cuanto a de predicciones de parámetros temporales así distintos. El parámetro más largo es el de 100 años, de 100 hasta el 2072, que es, por otra parte, la forma más inteligente para un apocalíptico de predecir. Es predecir a una edad en la que cuando llegue ese tiempo uno ya esté muerto y así cuando se haya equivocado, pues ya le da igual al alarmista que hizo la predicción. Es menos inteligente hacer predicciones a más corto plazo que se puedan verificar que eran ridículos. Pero eso es una cosa habitual cuando se habla, por ejemplo, también en relación con lo de, no solo con el agotamiento de los recursos materiales, sino de lo del cambio climático, las continuas predicciones que luego se ven que no se cumplieron sobre cómo, por ejemplo, van las costas pues, que van a ser ocupadas por el mar y cómo las poblaciones van a tener que vivir prácticamente sumergidas o que eso va a llevar un montón de problemas para la gran parte de la población que vive al lado de las costas y hacen continuas predicciones de estos alarmistas y catastróficas, pero sin embargo se ve progresivamente que nunca se cumplen. Sin embargo, parece que tienen un propósito, una función racional o inteligente, digamos, astuta, porque promueven lo del miedo y con el miedo es mucho más fácil conseguir la adopción de medidas que de otra forma presentarían mucha mayor resistencia. Sí, sí, claro, en esa es la esencia de lo del alarmismo, claro, es básicamente en ese sentido sí que se puede poner en relación lo del COVID con lo del cambio climático y con lo de otros elementos, es lo de la idea de las crisis para permitir aumentar el nivel de intervención porque reduce la resistencia de la gente a la reducción de las libertades.
Entonces, claro que sí, y es un truco habitual de lo de las predicciones, lo de ponerlo a más largo plazo para que no pueda, que no se cumple siempre. Hay gente que no siempre utiliza esa técnica y hace predicciones así más a corto plazo que luego no se cumplen y que salen mal, pero creo yo la más inteligente, si no quieres ser alarmista, es decir, hacia 100 años, porque a 100 años que más da, ¿no? Tal no vamos a estar para ahí cuando lleguemos, entonces no va a importar demasiado. De lo que decías, de lo de el aumento del nivel del mar, por ejemplo, de hecho resulta interesante que estudios científicos, y me refiero a estudios publicados en revistas de prestigio con peer review, como Nature, de hecho, lo que se está viendo es que, aun asumiendo lo del aumento del nivel del mar, que no tiene efectos negativos en cuanto a la pérdida de superficie, por ejemplo, en atolones o en islas. De hecho, hay dos estudios importantes realizados recientemente. Uno era por una profesora francesa que se llama Virginie Dubat y otro por un autor australiano que se llama Paul Kench, y los dos son expertos así en análisis costero y en elementos relacionados con esto de lo de los mares y de los atolones. Y el de Virginie Dubat es un reanálisis de otros análisis anteriores realizados sobre 700 atolones o islas. Y en ese se vio que el 80% de esas islas aumentaron de tamaño en los últimos 30 años. No descendieron de tamaño. Que de hecho los que descendieron, más del 80%, de hecho, no recuerdo la cifra exacta, y que aquellos que descendieron de tamaño tenían una superficie en hectáreas que no era considerada apropiada para sostener asentamientos humanos. Es decir, que aquellos que sí podían mantener asentamientos humanos estaban todos incluidos dentro de los que se mantuvieran o aumentaran de tamaño, y los que se redujeran eran tan pequeños que no podían afectar a uno de los asentamientos humanos. Y en el estudio de Paul Kench, que era sobre, no sé si era Tuvalu o Vanuatu, uno de estos atolones del Pacífico, que es de los que se consideran los más, que están más en riesgo por el ascenso del nivel del mar con lo del cambio climático. Y lo que era un estudio para medir la superficie de las islas de ese atolón a través de fotografías aéreas o por satélite, y lo que vieron es que aumentó también de tamaño. Porque no sabe por qué, no era ese el objetivo del estudio. Presenta algunas explicaciones posibles, como por ejemplo de patrones de tormentas que lleven a un mayor aumento de la sedimentación en las costas y que promueva eso un ascenso, un aumento del tamaño de las islas. No era ese el objetivo, él pone unas explicaciones posibles. Lo que dice es lo de las dinámicas de la naturaleza, que son complejas, que no es una relación así unívoca y sencilla, es decir, aumenta el nivel del mar y desaparecen las islas. Que de hecho muchas grandes islas aparecieron en épocas históricas en las que aumentaba el nivel del mar. Entonces eso, para poner en cuanto a lo de las predicciones esas alarmistas y sencillas de aumenta el nivel del mar y se van todas las islas. Bueno, primero los estudios que hay estudios ahora realizados que están demostrando que no. Pero incluso aunque fueran ciertos, ahora en la Eurocopa están todo con esto de que Holanda ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Bueno, Países Bajos no se llama así porque sean enanitos los que viven allí, de hecho son los más altos de Europa, de 80 para arriba. Países Bajos se llama así porque una gran parte de la superficie de Holanda está por debajo del nivel del mar. Y misteriosamente no es el mundo de los snorkels estos, ¿no? Que vivían debajo del mar, ¿no? O como en ¿cuál es la película? La Sirenita. ¿no? La Sirenita, ¿no? Debajo del mar, ahí no es ese el mundo, ¿no? Viven ahí sobre, ¿y cómo es ese misterio? Por lo de la construcción de diques o de canales o de elementos tecnológicos para controlar el nivel de las aguas o para ganar terreno al mar. Y eso todo viene de una larga tradición histórica en la zona que ya empezó en el siglo XIV y que luego que se aumentó en siglos XV, XVI y XVII, de ese tipo de construcción o de aplicación de tecnología para lo de control del nivel del agua, y permitió incluso ganar terreno al mar y dedicarlo al cultivo. Y eso se hizo con tecnología antigua. Obviamente era en uno de los países que fue de los que más creció económicamente, lo que demuestra lo de la importancia del crecimiento económico para poder hacer frente a elementos así de lo del cambio climático. Pero demuestra que se podía hacer con ya tecnología de la edad moderna. Se puede hacer ahora mucho mejor.
pero eso obviamente va a ser más factible que lo hagan países que tienen recursos, que son ricos. Por eso, limitar el crecimiento económico, de hecho, va en contra del propio bienestar de esos países que se supone por los que están luchando estos sinvergüenzas todos. Y después, además, en relación con... se pueden distinguir entre tipos diferentes de aproximaciones a este tipo de ideas, es decir, hay distintos movimientos, hay algún movimiento más, por ejemplo, más populista, que tiene incluso connotaciones religiosas o casi así milenaristas, ¿no? Sí, sí. Se pueden ver básicamente, uno podría distinguir dos tipos generales, que serían estos más de movimientos globalistas, así dirigidos por una élite política, y luego movimientos populares como el de Greta Thunberg o como lo del movimiento Extinction Rebellion, ¿no? Que es la idea de que nos aproximamos a la extinción y entonces que hay que rebelarse contra eso. Y que sí, que obviamente tienen características así milenaristas, la idea de que se aproxima, ¿no? The end is night, se aproxima, ¿no? Arrepentidos, pecadores, el clima, y hay que hacer algo contra eso, que obviamente son aprovechados luego por lo de las élites políticas, ¿no? Para llevar a Greta Thunberg a dar discursos ahí o a quien sea, pero que de lo que abundan o de lo que demuestran es de una ausencia casi completa de formación científica o de prueba científica, de estudio científico relacionado con lo de la idea esa, de lo del apocalipsis, porque Greta Thunberg, por ejemplo, en un libro que escribió, afirma, y ahí esta es un ejemplo de persona que no está utilizando una táctica inteligente a la hora de realizar predicción, porque se refería a la siguiente década, a la próxima década o a 2030. Es decir, que iniciaremos una serie de reacciones en cadenas que van a ser irreversibles, que provocarán un apocalipsis, una muerte de millones de personas. Y en realidad no tienen el más mínimo fundamento científico, que por otra parte, las partes de así que son más de esto de la élite política, obviamente sí tienen un mayor fundamento científico y mayor uso de fuentes y todo esto, aunque suele llevar a ciertos elementos paradójicos, como por ejemplo el hecho de que en el principal organismo internacional creado para lo de estudiar los fenómenos del cambio climático, que es el IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change, uno de los ramas que se hacen o de los estudios que se envían son el de los resultados económicos del cambio climático, ¿no? Si se aceptan una serie de cambios de temperaturas, de aumento de temperaturas de aquí a un cierto periodo, ¿no? Que más o menos es entre 2 y 4 grados, entre 2 y 5 grados de aquí a finales de siglo, ¿qué efectos económicos va a tener? Y el caso es que la mayor parte de los estudios realizados en el IPCC o publicados por el IPCC lo que predicen es más o menos como una crisis económica en torno al 5% del PIB mundial de aquí a fin de siglo, lo que no es especialmente apocalíptico. Y en eso está incluido los daños también humanos, como lo de las muertes o problemas de salud, que obviamente luego ahí podríamos discutir lo de la metodología y el hecho de realizar cálculos de coste y beneficio, lo de la idea de incluir así en términos monetarios lo del daño a la vida, lo que sea, pero es la metodología que emplean ellos, es el elemento del mainstream. Y lo que dicen es simplemente como una crisis económica, pero repartida a lo largo de un periodo enorme de tiempo. Y si se mantiene la misma tendencia a nivel global de países de lo que antes se llamaba del tercer mundo, que es de crecimiento económico, va a ser esa crisis, pero en países que van a ser mucho más ricos de lo que lo son ahora. Entonces, el efecto del cambio climático lo que va a hacer es que va a quitar un poquito de la riqueza espectacular que van a crear esos países de aquí a fin de siglo. No hay nada de apocalíptico en lo que dice. No hay nada de apocalíptico en los elementos oficiales. Puede que una vez se vea que si se mantienen este tipo de estudios y tal, pues a lo mejor que haya una presión para intentar hacer que sean conclusiones más apocalípticas y más, es decir, va a aumentar más la temperatura o el nivel del mar va
a subir, ¿no? Y luego hacer ese filtro racional y sensato que aparece siempre en los medios de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, la predicción del IPCC para la subida del nivel del mar es de, creo, entre 0,60 y 1,1 metros de aquí a final de siglo. O no sé si lo subieron el límite inferior, entre 0,80 y 1,1 metros aquí a final de siglo. Pero cuando lo ponen en los periódicos aparece un tsunami, aparece una ola y una persona pequeñita así de tal y aparece una ola así como de tal, que no sé cuál es la escala, no sé cómo es ese metro, así y qué persona es esa, pero bueno, qué mala, ¿no? A las mismo ella. ¿Y cuáles son los principales? Tú hablaste de lo de la metodología, pero por ejemplo también se habla muchas veces, se utiliza el argumento de los bienes públicos para decir que es necesario una mayor coordinación a escala global entre los países, puesto que el cambio climático precisamente es una cosa que afecta a todo el mundo. Entonces, sería también la idea de los bienes públicos uno de los recursos que utilizan para justificar la necesidad de la adopción de medidas contra el cambio climático a nivel global. Claro, bienes públicos y externalidades, especialmente externalidades, ahí es lo que emplean, el hecho de que vaya a haber costes externos que no están internalizados por las empresas y que entonces hacen falta un tipo de coordinación. En ese sentido, el análisis que me parece es el análisis histórico que hace Walter Block en relación a la legislación anglosajona hasta la década de 1840 y cómo hacía frente a eso, en concreto al problema de la polución. Lo que decía era que trataba la polución o la contaminación como una forma de invasión de la propiedad. Entonces, si una fábrica contaminaba y las partículas esas llegaban a la propiedad, aunque fuera de un pequeño propietario, y ese propietario lo denunciaba, los tribunales solían dar la razón a ese pequeño propietario. Y eso lo que provocaba era que la empresa tenía que pagar una indemnización y eso provocaba la internalización de ese coste externo, aparte de conducir a incentivos como el hecho de desarrollar tecnología menos contaminante para evitar lo de las demandas y para evitar lo de los pagos, o el desarrollo también de lo que llama Block una incipiente ciencia forense de la contaminación, ¿no? Para determinar las responsabilidades, como igual que la ciencia forense para los crímenes, pues para desastres naturales. Y era la forma a través de la cual se solucionaba el problema de las externalidades, es decir, a través de la defensa de los derechos de propiedad, que es la forma a través de la cual se puede hacer. De hecho, es la propia acción del Estado la que crea las externalidades negativas, esas, la que crea y la que promueve ese tipo de problemas. Y para ver un ejemplo de esto y la idea de las externalidades o los bienes públicos y el cuento chino que son, es el hecho de que los teóricos que hablaban en relación al medio ambiente en la Unión Soviética decían que no podía haber problemas de externalidades en la Unión Soviética, y lo decían con toda la razón. En la Unión Soviética, si hay una propiedad estatal de los medios de producción, no hay empresarios privados, no puede haber externalidades. En ese sentido, no va a haber costes externos. Y lo que decían era eso, no se van a hacer daño a sí mismos, ¿no? La Unión Soviética. Y la Unión Soviética fue la responsable de las peores catástrofes ecológicas de la historia, como por ejemplo el mar de Aral, que ahora es el Charco de Aral, fue creado por ese elemento, fue responsabilidad de la política y de la planificación medioambiental de Stalin. Y lo mismo lo que se llamaba el Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza, que era un plan para crear en Asia Central corredores de árboles y intentar limitar los efectos de vientos áridos que venían de desiertos sobre Rusia. Fue un fracaso enorme y provocó un montón de problemas en los cultivos y en la transformación del cauce de los ríos y en el desencamiento así de lagos. Aparte de otros problemas como otros desastres enormes como el lago Karalchay, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero que era, al menos hasta mediados de los años 90, era la zona más contaminada de la Tierra y te dabas un paseíto por allí y en una hora estabas muerto. O ya te saldrían tentáculos o ya irías ahí como de luces de discoteca, sí. Había un nivel de radiación tan alto que no podía una persona sin protección dar un paseo por allí en una hora, se moría. Porque lo que hacían era tirar directamente sobre el lago residuos nucleares.
Y luego, aparte, otros, como una zona de Semipalatinsk, donde había un montón de pruebas nucleares y era una zona donde hay un nivel de cánceres específicos enormes y también de otros problemas de salud derivados de eso. Y muchas otras, hay el catálogo de desastres ecológicos en la Unión Soviética es enorme. Y no debería haber problemas de externalidades, no había ahí el mejor sistema de planificación central y un sistema de planificación central concreto ahí y llevado directamente. Por eso la idea es, en realidad, los costes externos se internalizan si se respetan los derechos de propiedad, si la legislación y si la jurisprudencia lo que hace es defender los derechos de propiedad. Luego existe, o es posible, ¿no?, lo de la discusión en realidad en el elemento práctico, ¿no?, en cómo tiene que ser ese elemento de jurisprudencia, si debería estar basado sobre los principios que defiende Rothbard, por ejemplo, de lo de homesteading, de apropiación original, de a ver quién llega primero, entonces ese es el que tiene, o otros sistemas así. Bueno, podría ser un motivo de discusión. Yo creo que el del homesteading sería la forma más eficiente y también justa, pero vale, pero sería, digo yo, así puede ser para discutir. Pero el caso es que es la defensa de los derechos de propiedad la que permite dar solución a esos problemas de externalidades que en realidad los causa el Estado o los Estados. Además, tampoco tendrían el problema de la planificación central, básicamente, en la imposibilidad de cálculo económico, que es otro de los problemas centrales que padecen este tipo de medidas al no poder operar con precios de mercado. Claro, es uno de los problemas principales, porque las medidas van a tener que basarse en elementos arbitrarios, en la misma forma de planificación, por ejemplo, lo que realizaba la Agencia de Planificación Soviética a la hora de determinar qué había que producir o cómo producirlo. Pues lo mismo va a ser, pero en relación con el objetivo de lo de mantener el medio ambiente. No va a haber un sistema que permita realizar una asignación racional de recursos porque no puede utilizar la información dada por el sistema de precios, porque no va a haber, o porque en todo caso va a haber una distorsión relacionada con el sistema de precios. Eso también lo dice Walter Block, por ejemplo, en relación con lo de la información de los precios, con el caso de lo de las bolsas de plástico, ¿no? Y lo de que si el Estado tenga que tomar medidas, como decir, hay que pagar un precio por una bolsa de plástico así. Y eso es un problema, ¿no? Y dicen que es un fallo de mercado, ¿no? Y también de externalidades causado por el fallo del mercado. Pero como explica Bloch, en realidad es el fallo del Estado, porque el tratamiento de basuras está socializado, sea a nivel municipal, en la mayor parte de los países, pues no, está socializado. No hay un mercado privado de tratamiento de basuras. Y es precisamente ese el problema, porque como explica Bloch, si es cierto que una bolsa de plástico causa un daño mucho más grande que el de una bolsa de papel, quien va a sufrir ese daño es el propietario del vertedero, donde se tiran las bolsas de plástico frente a las bolsas de papel. Entonces, el propietario del vertedero tiene el incentivo y tiene la información a través de ver el daño que se causa para ver cuál es el daño a la propiedad que causa cada bolsa de plástico. Y además va a tener la información relacionada con el coste de oportunidad de utilizar el terreno del vertedero para un vertedero y no para cualquier otra actividad posible. Entonces, si imaginamos que cada bolsa de plástico causa un daño de 5 euros a la propiedad, lo que va a hacer el propietario del vertedero es cobrar 5 euros para tirar una bolsa de plástico. ¿Y se la va a cobrar a quién? Se la cobraría a quien trajera la basura, a las empresas que estuvieran encargadas de la gestión de basuras y del transporte de basuras a los vertederos. Y esas empresas cobrarían o pasarían ese coste también a los supermercados, que serían los que estarían tirando las basuras o haciéndolo de la venta de las bolsas de plástico. Y los supermercados tendrían que internalizar el coste ese de maneras distintas, o bien cobrando las bolsas de plástico, o bien aumentando el precio de los productos que venden. Pero de esa forma, a través del sistema de precios y a través del sistema de propiedad privada, quedaría internalizado todo ese coste. En cambio, si hay un sistema socializado, de hecho se produce la tragedia de los comunes, el hecho de que sean los individuos, como no registran ese coste, los que tengan la tendencia a usar en exceso el recurso, como lo que sucede con lo de los medicamentos de la seguridad social, ¿no? Que va la gente ahí o los más mayores que no tienen motivos para economizar en cuanto a lo del uso de los medicamentos, sino que
porque como tienen el elemento ese, pues dicen, cuanto más medicamento, mejor. Es lo que se produce, una tragedia de los comunes, y se produce por la propia acción estatal, no es ningún tipo de fallo de mercado. Y en cuanto a lo de la idea de que si los recursos se están agotando, ¿cuál va a ser la mejor utilización de los recursos? Precisamente para eso está el sistema de precios, y precisamente eso es lo de la importancia del sistema de precios y lo de la importancia del mercado libre, porque es lo que permite realizar la economización de los recursos, es lo que permite determinar el hecho primero de que los recursos son escasos y tienen un coste de oportunidad, y si los utilizamos para una cosa no los podemos utilizar para otra. Esa es la información que se acaba manifestando a través de la distinta interacción de las valoraciones subjetivas de la gente, se acaba manifestando en los precios, en la estructura de precios. Y es a través de eso, a través de lo cual se puede realizar una gestión racional de los recursos, en un entorno institucional en el que haya una defensa de los derechos de propiedad. Porque esto tampoco es de decir que las empresas nunca contaminaron o nunca realizaron. Obviamente sí lo hicieron, pero lo van a hacer si están en un entorno en el que no hay una defensa adecuada de derechos de propiedad y no se tienen que internalizar esos costes externos o esos problemas que causen. Eso puede suceder y sucedió, de hecho, porque lo que decía Bloch, por ejemplo, fue que a partir de la década de 1840 lo que primaba en lugar de la defensa de derechos de propiedad era el interés general, ¿no? Y el interés general, como siempre, definido por un grupo pequeñito de personas, ¿no? Que son nuestros amados líderes que nos guían y saben mejor que nosotros lo que necesitamos, son los que definen lo que es el interés general. En esa época se definió el interés general como el crecimiento económico, expresado así en una macromagnitud o como lo que fuera, y entonces pues era lo que importaba. Entonces eso era dar carta abierta a una empresa para que pueda contaminar o para que pueda hacer eso. Pero si hay un entorno institucional en el que lo que se defiende es el derecho de propiedad independientemente de quién sea, pues entonces el funcionamiento del mercado, el funcionamiento del sistema de precios es lo que ayuda a llevar a una organización y a una asignación racional de los recursos. Y uno de estos ejemplos es en relación con lo de el agotamiento de los recursos, que después empíricamente también se demostró que todavía no llegó, todavía estamos esperando, después de 50 años aún no llegamos al apocalipsis ni nada de eso. Pero bueno, siempre va a llegar, ¿no? Porque da lo mismo. Siempre un alarmista siempre tiene la opción de decir está en el futuro, ¿no? Como el futuro nunca llega, nunca está, siempre se puede hacer eso. Pero en relación a las predicciones apocalípticas, a las predicciones de agotamiento de los recursos, no se cumplieron. Como por ejemplo lo del petróleo. De hecho, Estados Unidos recientemente se volviera productor neto de petróleo en lugar de consumidor neto de petróleo. Gracias a eso además tiene relación con la idea de lo de los precios, porque los precios también ofrecen incentivos para que luego puedan aparecer nuevos desarrollos o innovaciones. En una situación, por ejemplo, en la que los precios de un determinado producto se incrementan mucho, eso lleva a que aparezcan incentivos para desarrollar sistemas de tratamiento de recursos o para acceder a recursos que antes no se podían acceder a ellos. O aparecen nuevas ideas, como por ejemplo la idea del fracking. Y precisamente a través de la combinación de derechos de propiedad con sistema de precios permite que la información y los incentivos para los empresarios o para el mercado en general, pues que hacer frente a la cuestión esta del agotamiento de los recursos, ¿no? Sí, sí, y lo del ingenio humano, que era lo que decía Julian Simon respondiendo a Paul Ehrlich, que hablaba también en The Population Bomb, hablaba también de lo del agotamiento de recursos. Julian Simon lo que respondió, el libro se titula el famoso The Ultimate Resource, porque es el recurso definitivo, que es el ingenio humano. Pero el ingenio humano en un contexto de propiedad privada y de sistema de precios. Y es lo que permite es desarrollar nueva tecnología o innovaciones. Y eso todo está relacionado también con el proceso de crecimiento económico, porque es la acumulación de capital la que hace más barato la introducción de tecnología que antes resultaba que no se podía utilizar, que no resultaba económica. Es precisamente lo del ahorro y lo de el descenso del consumo y lo de la bajada del tipo de interés lo que hace rentable luego utilizar
nueva tecnología, y tecnología así también que puede tener una capacidad de mayor utilización a largo plazo. Es decir, que son los recursos disponibles y esos recursos aumentan a través del ahorro y la inversión, lo que permite utilizar tecnología nueva y menos contaminante. Si se intenta controlar el crecimiento económico, políticas de crecimiento cero, de limitar el crecimiento económico, lo que se hace es ir en contra precisamente de ese propio desarrollo, que es o intentar introducir tecnologías que todavía no son económicamente viables, no son aceptables y lo que producen son más un coste que una ayuda. Pero sí, claro que es como, por ejemplo, precisamente lo del desarrollo del fracking permitió explotar yacimientos que antes eran económicamente inviables, porque es una tecnología nueva, que son así más pozos horizontales y que son concentraciones, está más disperso el gas o el petróleo y lo que utilizan es agua para expulsarlo así a la superficie. En pozos horizontales antes no se podía utilizar o no se sabía utilizar y ahora sí. Aparte luego de la idea básica de que la idea de recurso y de que los recursos se van a agotar es una idea estática, porque es el hecho de que los recursos dependen de los objetivos y dependen del desarrollo y de la creatividad de lo que la gente puede utilizar como recurso, porque por eso el petróleo durante la mayor parte de la historia de la humanidad no era un recurso. No había motores de combustión para utilizarlo. Si era un recurso limitado, así como para poder, para usaran, para hacer brea o lo que fuera. Pero eso lo señala también Paul Romer, que habla en cuanto a lo de la idea de agotamiento de recursos, dice, en relación a la capacidad humana para hacer recursos sintéticos, así, si imaginamos que hay 100 elementos, ¿qué posibilidades de crear materias así tienen los seres humanos, de combinaciones distintas? Si hay 100 elementos, habría, ¿cuántas combinaciones? 100 por 99. Esas serían las combinaciones, 9.900 combinaciones posibles. De 3 elementos sería 100 por 99 por 98. De 4 elementos, 100 por 99 por 98 por 97. Y lo que dice Romer es que cuando llegamos a combinaciones de 10 elementos, tenemos un número de combinaciones posibles tan elevado como el número de segundos que hubo desde el Big Bang hasta ahora. Entonces, la idea de que no puedan, de que se vayan a agotar los recursos así es absurda. Y aparte de eso, de que si un recurso concreto, una cosa concreta existente y no aceptamos una situación en la que no aparecen yacimientos o una tecnología que permite utilizarlos de manera más eficiente, precisamente va a ser el aumento del precio lo que permita utilizarlo de manera más racional y economizarlo. En eso consiste la acción humana, en eso consiste la economía. Y es lo que funciona a través del sistema de precios. Lo que va a ocurrir si son los estados o un estado mundial o coordinación global o cualquier otra cantinela, si se hace eso es precisamente incurrir en los problemas de socialismo, en los problemas del intervencionismo, en lo de la imposibilidad de la asignación racional de los recursos. Ahí sí que va a haber un problema y los problemas al final derivan de ahí porque, bueno, es una hora, no se pueden tocar todos los temas ahí específicamente, pero como tú decías, por ejemplo, lo de la contaminación del aire, prácticamente con cualquiera de los problemas reales, ¿no?, que pueden decir los medioambientalistas que hay con el aire, con el mar, con no sé qué, pues si los vas a analizar uno a uno ves que lo que hay es una mala definición de los derechos de propiedad y por lo tanto una aplicación mala de los principios de justicia que deberían aplicarse y que serían mucho más fáciles de resolver, porque normalmente es eso. Pues con el mar, por ejemplo, hay muchos problemas, pero no son los mismos problemas que se dan en la piscina privada o en el lago que tienes detrás de la casa o yo qué sé, o con muchos otros ejemplos como la pesca, ¿no?, que siempre están hablando de los problemas que hay con que se acaban las especies, con que los extinguimos. Y al final vas a las bateas gallegas y allí no hay problemas de sobreexplotación o de que falten determinadas especies, que es un problema que se extiende a todo en el ámbito del medio ambiente. Y yo creo que, bueno, que fue un círculo virtuoso lo que nos ha explicado a lo largo de la hora de hoy. Y no sé si Dani tiene alguna pregunta más. Bueno, solo preguntar cuáles son los libros que considera así relacionados con el cambio climático, con el ecologismo, que presentan una perspectiva más partidaria o de libre mercado, que se hayan publicado en los últimos tiempos.
Bueno, el primero de libros ya antiguos o libros clásicos es el de Julian Simon, de Intimate Resources, uno de los fundamentales para entender, o uno de los que tiene los argumentos así más inteligentes y perceptivos en relación a lo del agotamiento de recursos. De los últimos tiempos hay un libro publicado por Michael Schellenberger, que era un ecologista, de hecho es un ecologista, y es un ecologista en contra de la idea del futuro apocalipsis, en la idea de que nos estamos aproximando a un apocalipsis por el cambio climático. Y presenta todos los argumentos o todas las razones en relación por las que no es cierto y no es verdad que nos estamos aproximando a una catástrofe de tintes apocalípticos. Björn Lomborg es otro autor, otro ecologista que también está hablando continuamente de este elemento, de estos hechos, de por qué no hay, y de hecho ninguno de estos dos es libertario, ni habla de, sí que reconocen lo de la importancia en cierta medida de lo del mercado libre y lo de los precios, pero no es que sean libertarios, ni están en contra de la acción gubernamental o así. Pero están en contra de toda esta idea apocalíptica y de estos elementos así. Dicen que, de hecho, son contraproducentes a la hora de poner buenas políticas que puedan hacer frente a los problemas establecidos de una manera serena y razonable. Entonces es también otro autor bueno para eso. Es genial, pues entonces hasta aquí llegaría el programa de hoy. Yo creo que ha sido una excelente explicación acerca, o para entender un poco y acercarnos a la relación que hay entre medio ambiente, economía y política, ¿no?, en la actualidad, y que no es nada nuevo tampoco, que es importante recordarlo, que tampoco es que hayan dado aquí ahora con la mano de Midas, sino que ya es algo que son ideas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues que seguro que podemos en otra ocasión seguir hablando de esto, y si a la gente le interesa lo que sea, pues más dirigidos hacia un tema concreto, un ámbito concreto de los que tanto se disputan y de los que hay tantas preocupaciones a nivel social o popular, ¿no? Y nada, darle las gracias a Óscar por habernos acompañado en este episodio, a Dani como siempre, y a todos vosotros por acompañarnos una vez más. Esperamos que os haya resultado muy interesante. Os recordamos, como siempre, que nos ayuda mucho vuestro apoyo y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.